Hola a Conexión Esencial, un podcast hecho por doTERRA México, en el que vamos a una gota a la vez y una palabra a la vez a descubrir el bienestar que existe en todos nosotros. En este primer capítulo vamos a hablar de algo que de primera instancia resulta el final, pero para nosotros es muy importante y es cómo recuperar el enfoque y cómo tenemos conciencia de ese enfoque, ¿no? Y para iniciar este primer podcast y este primer capítulo, tenemos como súper invitadas a Paola Ortega y a Ale Franco. Bienvenidas. Gracias, gracias, Qué May. gusto y qué honor tenerlas aquí. Me gustaría introducirlas, pero preferiría que ustedes lo hicieran para que el público las conozca desde su voz. Claro. Vas, ¿Quieres Pau. empezar? ¿Voy yo? Tú ponos la muestra. Pues hola a todos, un gusto estar aquí, qué privilegio el poder empezar este proyecto maravilloso. Gracias por la invitación, Mayra y doTERRA. Yo soy Paola Ortega, soy líder diamante en doTERRA y tengo aquí casi 11 años usando mis aceites. Soy bailarina, mamá de 5 hijos y pues nada más, me gusta mucho estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a Qué ti. bonita, Pau. Ale, cuéntanos un poco de ti. Un poquito de mí, bueno, yo soy Alejandra Franco y también tengo, bueno, no tanto como Pau, yo solo tengo 8 años, también ya es una vida. Soy mamá de dos niños, de Natalia de 10 y Sebastián de 5. Soy actriz en mis ratos libres. Y bueno, pues también soy una apasionadísima del uso de los aceites esenciales y cómo integrarlos en la vida. O sea, me fascina compartir, me fascina platicar sobre ellos. Y bueno, pues aquí estamos felices con la invitación. Gracias, gracias, May, de verdad. Estamos súper honradas de estrenar y darnos esa patadita, que esto va a ser un podcast que realmente venga a aportar valor a todos los que queremos vivir en bienestar y en armonía. Súper. Y bueno, pues sin más preámbulos, entremos en materia, ¿no? Del tema, enfoque, ¿no? Hay un dato súper interesante y vamos a degradar como este tema de diferentes formas, pero como de primera instancia, lo que entendemos como enfoque incluso es esta productividad, ¿no? Que tenemos que llegar a. Por ejemplo, Microsoft sacó un estudio que en durante 10 años, el foco de atención cambió de 12 segundos a 8 segundos. Impresionante. E incluso, el dato curioso es que había peces que tenían un como abanico de atención mucho más potente que el de las personas. Ok, un pez piedra. ¡Qué fuerte! Incluso hay un dato súper denso que una persona promedio, ¿no? Que pasa mucho tiempo en su teléfono o lo que consideramos incluso como tiempo normal, revisa entre 80 y 110 veces el celular, ¿no? Eso nos habla de un sobreestímulo. O sea, vivimos en una sociedad sobreestimulada en donde todo el tiempo estamos teniendo mensajes eh, de enfoque, de productividad, de metodologías, de alcanzar un cierto tipo de vida, un cierto tipo de lo que sea, ¿no? Sí. Un cierto tipo de aspiración. Pero en realidad, de donde más nos alejamos es del enfoque de lo que nosotros queremos vivir, ¿no? Y el enfoque, pues lo podemos entender, sí, como este punto de anclaje para cumplir un objetivo, pero también lo podemos entender como el punto de partida Ujú. para vivir un proceso, ¿no? Entonces, bueno, primero me gustaría que me contaran un poco si están de acuerdo con que vivimos en una sociedad sobreestimulada. Totalmente. Yo creo que eso que, esa, ese placer que siente la gente de ver el teléfono, lo está sustituyendo por otros placeres que están ahí y que no nos damos cuenta que existen. Bueno, que sí, o sea, sí, a lo mejor nos damos cuenta que existen, pero no los aprovechamos como deberíamos de aprovecharlos, justo porque pum, vamos hacia el teléfono, ¿no? O a los medios digitales. Ujú. Y sí, es muy fuerte todo esto. Sí, total. O sea, no sé si les ha pasado que entrar en el famoso piloto automático. Ujú. El querer hacer este checklist o esta lista de tareas como que según uno hace porque así vives la vida que tienes que vivir y cuando te das cuenta ni hiciste nada
No, sí. Eres cero productivo, o sea, como que uno quiere, en esta medida que la tecnología ha avanzado y que vamos tan a prisa, decía Pau, te pierdes de mucho que está allá afuera y que no somos conscientes de disfrutar todo lo que tenemos por estar metidos en la tecnología. La tecnología tiene dos aristas, ¿no? Una puede ser súper positiva, que nos ha traído la evolución de la nueva era y está bien. Sin embargo, sí debemos tener como mucho cuidado en que no se nos vaya del otro lado, porque entonces ahí se vienen muchos temas de, pues, de concentración, de enfoque, de productividad. Claro, y justo hablando de la tecnología, las bases, ¿no? Y como la productividad, el término productivo, como lo conocemos de forma contemporánea, habla mucho de el valor que tienes como persona, de cuánto produces. O Mm. sea, tu valor se traduce, digamos, como en esa cambio de moneda. Ujú. Sin embargo, tiene muy poco tiempo que lo llevamos viendo tal cual así. Nuestro origen como seres humanos o nuestra raíz habla de que esa productividad tenía que ver con el enfoque en una tarea o una serie de tareas muy concretas eh, y que incluso estaban ligadas a cómo las estaciones y el propio ciclo de la Tierra iba cambiando, Ujú. ¿no? Ahora que estamos entrando en otoño, y bueno, si lo ven después de otoño, pero se graba en otoño, es un tiempo de cosecha, es un tiempo como de reflexionar, de agradecer. Eso es como un poco lo que dices tú, Ale, ¿no? Como de retomar esas bases, Ujú. de regresar a las estaciones, de regresar a esos puntos de anclaje, Ujú. como de enfoque y de conexión con la tierra. Totalmente. Y hablando de conexión con la tierra, pues definitivamente los aceites esenciales Uf. Claro, es una gran forma, ¿no? Como de volver a enraizarte, de volver a conectar con eso. sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, antes de como de hablar de temas del bulbo olfativo y el cerebro olfativo, ¿cómo ha sido para ustedes la experiencia de volver a conectarse a través de los aceites esenciales y recuperar el punto de enfoque? Bueno, yo creo que el tener los aceites en casa nos hace esa conexión con la naturaleza que es importante, ¿no? Que esto que te hace tener nuevas conexiones neuronales y te ayuda a tener una mejor concentración, un mejor enfoque. Creo que doTERRA nos da esa herramienta, ¿no? Esa facilidad de tenerlos de nuevo cerca de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante, no sé. Eso a mí me parece maravilloso cómo doTERRA, con todo lo que tiene, aprovechando la tecnología, trajo a nuestras manos lo mejor de la tierra de todo el mundo. O sea, como yo ahora ya puedo tener una flor de ylang ylang en mis manos, hecha aceite esencial, cuando en la vida jamás, nunca he ido a Madagascar y y tal vez, no, o sea, espero seguir pronto, pero el tener esa posibilidad de tener los mayores regalos de la tierra en mis manos, en un frasquito, y digo, wow, y además con esta calidad, ¿no? Con esta pureza y por supuesto que viene a darnos como un refresh a esta forma natural, volvernos a lo básico, volvernos a lo natural. Los seres humanos estamos hechos a lo natural. Somos esencia y doTERRA es eso, esencia. Claro, pero por ejemplo, cuando los aceites esenciales entran por primera vez como en tu vida, y tú tienes una historia como muy bonita en ese sentido, porque nos habla de entender al otro desde su mundo, Sí, sí, sí. em, ahí cómo podrías anclar esto, el punto de enfoque. Pues yo creo que yo creo en mi vida, hablando de cómo entré yo en doTERRA y cómo entré en esta conciencia de no solamente utilizar aceites en mi vida, sino esta propuesta que doTERRA tiene para todos nosotros, que es el estilo de vida, el entrar en conciencia de nuestra alimentación, de descansar, de hacer ejercicio. Justamente eso yo en mi historia con mi hijo, que yo entré a doTERRA buscando una solución para él, mi hijo diagnosticado con TDA y Asperger, tenía muchos problemas yo bueno, no yo, recibía llamadas de la escuela, las maestras que estaban un poquito desesperadas porque no se concentraba, porque no estaba ahí y pues lo querían medicar, todo esto. Entonces yo buscando
no medicarlo, pero sí ayudarle, porque sabía que necesitaba como este apoyo, ¿no? Y el saber que tuve mis aceites, el poderlo ayudar con los aceites, el darme cuenta cómo sí tiene una condición, pero el usar aceites y ver que sí hubo un cambio, que sí hubo una conexión entre su cabeza, el lápiz y el cuaderno, cuando antes ese lápiz era una nave espacial y que pues no sucedía nada, ¿no? No se podía trabajar o tardábamos muchas horas haciendo pues, la actividad que tenía que hacer, y de repente el ver cuando pones un difusor que empieza el ambiente a inundarse de ese aroma delicioso que nos empieza a enfocar, a meternos en lo que tenemos que hacer, y el verlo a él, esa, pues sí, transformación de decir, tengo mi lápiz, es mi cuaderno, me pongo a hacer lo que necesito hacer y se acabó. Y después continúo en mi mundo, porque él es así. Y no era como, mi punto no era cambiarlo, era más bien que él tuviera esa seguridad de saber que él puede, ¿no? Entonces, con los aceites logramos hacer estas cosas. Después de 11 años les puedo decir que tengo una historia de éxito y me encanta el poderlo compartir. Y bueno, no solo con él, sino con mis otros 4 hijos, es un aprendizaje continuo. Todo el tiempo se está aprendiendo, todo el tiempo estamos experimentando. Pues primero es súper lindo porque nos habla de entender el mundo del otro, Sí, las condiciones del otro, y un poco también te pone en este papel de, bueno, ¿y qué condiciones necesito yo? ¿No? totalmente. ¿Cuál es mi mundo? Y también como qué lenguaje necesito. Eso es como un punto de enfoque, pues Sí. hacia ti muy importante. Sí, justo hablar del punto de enfoque es como, ¿cuál es mi meta? ¿Cambiar a mi hijo o simplemente saber que está ahí, que es así y que solamente darle esta herramienta para que él esté bien, que él se sienta bien estando, haciendo lo que hace, haciendo lo que le gusta y no quererlo cambiar para que tal vez la persona que esté con él enseñándole esté a gusto y esté contenta, ¿no? Más bien darle estas herramientas para que pueda pasar ese trance, ¿no? De poder lograr. Además, hay algo como muy interesante en lo que contabas, o sea, la historia del lápiz y el papel. Creo que ni siquiera uno necesita ser diagnosticado con un tipo de neurodivergencia para pasar por ese proceso. O sea, Exactamente. de hecho, existe pues, estudio cuantitativo y cualitativo de que la multitarea y estar como en muchas cosas a la vez hace que no hagas ninguna. No te enfocas. Entonces es muy valioso lo que compartes porque el sentarte a escribir o el sentarte a hacer lo que sea por un periodo de tiempo determinado, o sea, no sé, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, pero que solo sea eso y que no haya como estímulos de otra cosa porque pues lo importante es eso, ¿no? Sí, Ya tener después... el foco a lo que va, cuál es tu meta, lograr en ese Exacto. momento y no distraerte con otras cosas, ¿no? Ujú. Porque igual usar el teléfono y empezar a ver, a lo mejor sientes que hiciste mucho porque te conectaste al otro lado del mundo con alguien que está haciendo algo maravilloso y ya aprendiste de esa persona, pero tú qué hiciste con o sea, ¿qué foco tenías? ¿Cuál es tu meta en ese momento? Ya solo lo viste y se terminó, pero a lo mejor puedes usarlo como parte de aprendí, quiero hacer algo y ponerte a ello, o sea, decir, me voy a poner a trabajar porque eso que vi de aquella persona en el otro lado del mundo, lo puedo empezar a hacer, ¿no? Y terminarlo, obviamente, Claro. ¿no? Porque luego también las distracciones son lo de hoy. Sí, y que justo es eso, ¿no, Ale? O sea, como darle tiempos a todo y darle espacio a todo, como saber que eventualmente los procesos tienen un principio y un fin y honrar esos procesos. O sea, Exacto. como que se nos olvida que hay que darle su tiempo de vida y también pues de muerte, de perdón. Así es. Hay algo que para mí fue tremendamente liberador, fue que con toda esta tecnología y esta vida tan apresurada, yo me sentía obligada moralmente a ser una lady multitask, ¿no? O sea, a ser una persona multitask donde tienes que rendir en 30 cosas en el día y hacerlo bien y completar tareas y además todo tenía que salir bien. Y para mí era un desgaste tan grande de decir, es que mira que lo intento, mira que quiero hacer 30 cosas en el día, pero llegaba la noche y agarraba mi cuadernito y yo quería hacer mi checklist y yo decía, ay, no completé ninguna, ¿no? Y solo hice un pesadero de actividades, pero no llegaba a
a generar esa dopamina que se genera cuando terminas una tarea, cuando tienes esos pequeños momentos gloriosos en donde dices, wow, esto ya, completé la tarea, esto ya lo hice, esto se resolvió. Entonces no lograba yo eso y en una plática precisamente de doTERRA, donde nos liberaron de esa responsabilidad de tener que ser multitareas, cuando me di cuenta que no tenía que serlo, que no estaba mal que yo me enfocara solo en una cosa y que tal vez no podía atender 30 pendientes al día, pero que solo me enfocara en 5 o en 8 pendientes, pero palomear esos 5 o esos 8 pendientes al final del día era mucho más productivo, mucho más enriquecedor y al final me nutría, ¿no? Y me empoderaba para al día siguiente ir con las otras 5. Entonces fue muy liberador saber que yo no tenía que ser la superwoman y que podía ser una persona normal, pero enfocándome, teniendo esa atención, esa concentración en las actividades, primero en las importantes y después sí darme esos regalitos o esos pequeños caramelos de información, de redes sociales, de platicar. Eso fue increíble, pero te das cuenta que el cerebro no está diseñado para hacer dos tareas o más a la vez. Y entonces en este cambio de cassette, bueno, de CD o de chip a las nuevas generaciones, porque a lo mejor no me van a entender, el cambio de chip de una tarea a otra en cuestión de microsegundos, o sea, sí hay un desgaste y le estás dando al cerebro una responsabilidad y una carga emocional y que no puede con ella, que tarde o temprano está sumando estrés y estrés y estrés y esto se vuelve una olla de presión. Entonces por eso terminamos en depresiones, en alteraciones de los nervios Claro. y eso es, no, 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 no. Sí, y creo que, o sea, los procesos en general de enfoque también nos invitan a resignificar. Creo que la invitación en general de regresar a algo natural o de simplificar de pronto el estilo de vida agitado Mm, nos invita a resignificar lo que hemos aprendido y lo que estamos haciendo, ¿no? totalmente. Em, y creo que eso, o sea, cuando uno logra darle el sentido que más sentido haga, valga la Mm, redundancia ujú. y el oxímoron, em, eso creo que es lo más empoderador que puedes hacer porque estás siendo congruente con lo que piensas, sientes y haces. Totalmente. Y bueno, regresando al tema del aceite esencial, que para las personas que de pronto les llegue esta información y no sepan qué es un aceite esencial, em, pues un aceite esencial, digamos que es como el alma de una materia vegetal. Conserva las propiedades más intrínsecas de lo que es y más volátiles también. Y volátil se refiere a todo aquello que genera, ¿no? Como aroma. Ujú. Em, y por eso son tan deliciosos a los sentidos. Y la forma más fácil de que un aceite esencial entre, pues es por el olfato. Y de un tiempo muy pequeño para acá, pues he estado estudiando el cerebro humano, ¿no? Y en el cerebro humano se encontró que existe otro microcerebro, al que le llaman bulbo olfativo o cerebro olfativo, que es capaz de recibir todas esas memorias y no solo recibir las memorias, sino asignarlas a sentimientos, lugares, personas, emociones, y es una parte del cerebro que todo el tiempo se está regenerando. No sé si alguna vez escucharon como que el cerebro nunca se regenera, ¿no? Como Puede ser. este Y que cliché las de neuronas que, no sí, se como si regeneran, te ¿no? pegas ya, ¿no? No Se se quedaste perdieron con dos posibilidades. neuronas y Ajá. ya No, se yo creo que acabó. sí. La Pero, plasticidad, ¿no? exacto. Claro. Y el cerebro olfativo es una herramienta que tenemos, ni siquiera desarrollada al 70% como personas. O sea, el lenguaje verbal lo tenemos desarrollado casi como al 100%. Y lo que podemos decir es es lo que existe. Pero de pronto como todo este mundo sensorial que vive a través de los otros 5 sentidos, uno de ellos siendo el olfato, Ujú. es todo un mundo Es un mundo. de como infinidades Ujú. y de posibilidades. Y por eso son tan eficientes en el trabajo de empezar como a resignificar experiencias, en este caso como de enfoque o de cualquier otra experiencia, ¿no? Como vamos a darle al lápiz Sí, la asignación de un lápiz. exacto.
y no te vas como por las ramas en ese sentido. Eso es como la magia detrás del aceite esencial y por qué funciona tan bien en nosotros. Así es. Es maravilloso cómo actúan por el sistema límbico y a través de él llegan al hipocampo y en el hipocampo es esa pequeña partecita de nuestro cerebro que es donde se generan y se recuperan los recuerdos. Por eso el aroma o el bulbo olfativo, tienen esa relación tan estrecha con las emociones, con los recuerdos. O sea, tú puedes olvidar que te comiste una naranja en el jardín de tu abuelita hace 30 años, pero abres una naranja, rompes la molécula de la esencia y en automático el cerebro te lleva al jardín de tu abuelita donde te comías esa naranja y te saca esa sonrisa porque entonces los recuerdos están ahí, se instalan ahí y se activan con los aromas. Por eso son tan poderosos nuestros aceites, sobre todo en temas neurológicos o en temas de estado de ánimo, en temas emocionales. Es increíble cómo funcionan nuestros aceites. O sea, llegan y actúan. O sea, no te preguntan si quieres o no, llegan y hacen su trabajo. O sea, claro, claro, es importante que uno empiece a tener conciencia y creer que nos va a hacer un bien. Pero eso es solo al principio, porque los aceites de todas maneras van a llegar a hacer su chamba y vas a tener sí o sí un resultado positivo en tu vida. Sí, totalmente. Sí, yo creo que si todos los que estamos aquí o los que están escuchando, los que están viendo, hacen ese ejercicio de recordar, ¿no? De qué es el aroma que recuerda cuando entrabas a casa de la abuelita o cualquier cosa, ¿no? Que lo vuelves a oler y te transporta inmediatamente ahí. Es justamente lo que sucede cuando queremos enfocarnos. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo un tema, si nosotros difundimos un aceite, por ejemplo, menta, que es normalmente el que te dicen que te ayuda a recordar, ¿no? Lo que has aprendido. Mientras estás aprendiendo y estás difundiendo menta, a lo mejor en el momento de la evaluación, tú vas, haces tu evaluación y traes una gotita de menta, la hueles, vas a recordar todo aquello que aprendiste. Por eso mismo, por todo ese sistema que tenemos en toda esta parte de nuestro cerebro que empieza desde la nariz y va entrando para poder ayudar a todos estos, a este sentido, ¿no? Tan potente que tenemos en nuestro cuerpo. Sí. Entonces, una cosa, no es magia, es ciencia. Sí, sí. Y también, ¿no? También es magia, sí, claro. Porque no todo es tan serio, ¿no? Claro, No, claro. no. Esa ambigüedad, ¿no? Que tenemos entre la ciencia y la naturaleza. O sea, porque a veces sí puede parecer magia, que dices, wow, ¿cómo, o sea, cómo cambió tanto mi circunstancia de que en la mañana podía sentirme rebasada y hoy por hoy estoy tan realizada? Claro. O sea, eso es increíble, o sea, es una maravilla. Sí. Y en ese sentido, creo que el primer paso, o sea, hablando del enfoque, el primer paso para querer realmente resignificar nuestra experiencia humana o incluso corporal, el primer paso para querer llevar un estilo de vida en bienestar es el enfoque. O sea, más allá de, no sé, suele ser siempre el tema, ¿no? Como quiere bajar de peso. Y ese quiere bajar de peso siempre exacto, siempre está puesto como en lo que se supone que debería, tendría, se supondría, ¿no? Que ser. Y pues, una vez más, ¿no? Te olvidas de quién eres, de qué es lo que necesitas y para qué lo estás haciendo genuinamente. Claro. ¿Cuál es tu plan, no? Ujú. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? En cuanto tú te enfocas a hacer un plan de cómo voy a bajar de peso, no simplemente dejar de comer, porque no, no sé, eso no es un plan. O tomarme solo un aceite y se acabó. No, hay que hacer todo un proceso, ¿no? Y ese plan llevarlo a cabo enfocado, en conciencia y empieza a suceder, o sea, te empiezas a dar cuenta de los cambios, pueden ser lentos, pueden ser tal vez a veces un poco más rápidos, dependiendo cómo sea tu enfoque o ese plan que tengas, pero siempre tener un punto para llegar ahí y eso simplemente es eso, el enfoque. Es que si no tenemos ese punto,
pues ¿a dónde vamos a dar? O sea, ya no hagas nada, ya llegaste. Si no sabes ni para dónde vas, pues está bien, ya llegaste, ¿no? Ya estás ahí. Y en ese punto, cuando nosotros focalizamos ya una meta o un proyecto de vida, el que sea, el bajar de peso, el aprender una nueva carrera, lo que quieras emprender, es primero tenerlo claro y entonces una vez que ya sabes para dónde vas, empieza a activarse el sistema reticular activo, que es el que te empieza a atraer todo lo que necesitas para llegar a tu meta. O sea, antes estábamos buscando hace días algo que necesitaban mis hijos para la escuela y dice Natalia, mi hija, mamá, o sea, es que esto no lo había visto hace muchos años, pero ya nada más me lo dejaron de tarea y ya lo encuentro en todas partes. Le digo, no, es que ya se activó tu sistema reticular activo, o sea, ya ese filtro que tenemos es que te empieza a presentar lo que necesitas, lo que para ti en este momento es importante. Antes no era importante esto, por eso no lo veías, pero es como cuando sales embarazada y ves embarazadas en todos lados, dice, pues, ¿pero por qué? Porque justo cuando yo estoy embarazada, todo el mundo se le ocurrió embarazarse. No, no es eso. Es que ahorita tu sistema reticular es lo que te está viendo, ese filtro, porque para ti en ese momento tu atención está enfocada en un embarazo, ¿no? Sí, y eso, ¿no? También entender como que el enfoque es solo el enfoque, ¿no? Y que va cambiando conforme uno va avanzando en la vida. O sea, seguramente lo que querías a principios de año No es lo muy mismo. diferente lo que hoy por hoy estás buscando. Sí, tus intereses Y, cambian. y ser gentil con eso, ¿no? O sea, Darnos permiso, ¿no? claro. De poder cambiar de opinión. Ujú. Como no, o sea, una cosa es lo que hablábamos al principio de hacer 20 tareas y creer que en esas 20 tareas reside como la perfección y que esa perfección nos va a hacer como esta persona inalcanzable en el pedestal, en el podio, ¿no? Y otra cosa muy diferente es decir, bueno, pues de pronto como lo que quería obtener de esta experiencia y que lo logré a través de este enfoque, que incluso el enfoque es como la percepción de las cosas, ¿no? Pero Bueno, también podría ser. eh, ya está, ¿no? Como que ya cumplimos un ciclo y ahora de pronto toca ir a otro Lo que horizonte, sigue. ¿no? A lo que sigue. Cambiar de página. Exacto. Y que eso es liberador, Ay, es demasiado liberador, claro que sí. porque la vida es cambio, ¿no? Totalmente, o sea, si no cambias y si no, o sea, el que no evoluciona se muere. O sea, está claro, no hay forma de estar estáticos, nunca podemos estar en el mismo lugar. O sea que si no vamos para adelante, vamos para atrás. Y entonces, pues no queremos ir para atrás. Siempre hay que seguir con el siguiente proyecto. Y de eso se trata la vida, ¿no? Cuéntanos, Mayra, ¿no? Yo sé que tú nos quieres sorprender con algo y a mí me da miedo. No. Yo creo que justo eso, ¿no? Regresando o tratando como de retomar todo lo que hemos hablado, Ujú, pues yo trataría de resumirlo en 5 cosas muy básicas, ¿no? Ujú. Como encuentra cuál es tu necesidad personal o tu necesidad del corazón. ujú, Busca ese enfoque que esa necesidad como que te está llevando a. ujú, eh, Sé paciente y dale su tiempo y su proceso. ujú. Apóyate de soluciones naturales, ¿no? Y de todas las experiencias que implican esas soluciones naturales. Y nada, vívelo. Eso es. Un lema de vida es disfrutar la vida, o sea, de verdad se va tan rápido que hablábamos hace ratito de que tú pues eres de otra generación, claramente más joven. Y digo, ay, con Mayra me acuerdo o me hace recordar que ya no tengo 18, pero, pero digo, pues qué maravilla poder tener la capacidad de disfrutar lo que tenemos, o sea, todo lo que pasa es por y para algo importante en nuestra vida, para la evolución de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra esencia. Está la frase esta de, pues sal de tu zona de confort. Y a mí, sabes que me gusta pensar en que yo más bien expando mi zona de confort, porque me gusta sentirme cómoda, pero en una zona más amplia y cada vez es ir más allá y creciendo. Entonces, eso me ha gustado. Sí, yo quisiera un poco poner en esta parte de enfocarte cuando uno entra a doTERRA. ¿Cuál es tu foco? ¿Por qué buscaste doTERRA? ¿Por qué llegó a tu vida? ¿No? Y
no quedarte en eso. A lo mejor un aceite te resolvió eso que tú buscabas, pero hay más detrás. Y el aprender, el meter esta información en tu vida, el abrirte a recibir esto que pues todos los que estamos aquí estamos para compartir, es eso mismo que decías, ¿no? De expandirte y hacer y trascender, ¿no? Trascender contigo mismo, con tu vida, con las cosas que tú haces y hacerlo expandiéndote hacia los demás, ¿no? Entonces es como ese enfoque, ¿no? El enfoque de por qué entraste, qué vas a hacer, cuál es tu meta y que cada quien lo haga. O sea, es que hay mucha gente que se queda con eso. Me dio un aceite, me sentí bien, se acabó. Y no, hay mucho más allá, ¿no? ¿Y por qué no expandirse? ¿Por qué no buscar ese enfoque? Claro. ¿No? Y también pues el enfoque al final del día es estar en el presente, que es lo que terminamos buscando, creo que la mayoría de personas. Totalmente. Pues muchas gracias como por este gran segmento. ¡Qué bonito! Y ahora vamos a la pues parte casi final y es un breve juego. Ya sabía que nos ibas a salir con algo, May. El juego del ping pong. Entonces, pues nada, empecemos. A ver, Pin, Pon, Con Ale, y Pau. y esta es la primera pregunta. Y bueno, la regla básica es que quien quiera contestar la pregunta tiene que agarrar el on task que está en la mesa. Entonces, primera pregunta. 3 aceites top para la concentración. bueno, el On Task o Intune, el Thinker y el Romero. Vale. 3 tips de uso con aceites esenciales. Muy bien. Ahí te va. Primero, poner nuestro difusor. Cuando queremos enfocarnos, poner nuestro difusor con menta o con romero, como decías. Tomar nuestras vitaminas, porque estar bien suplementado nos ayuda a tener mejores conexiones. Usar aceites cítricos todas las mañanas de manera interna y de manera tópica ponernos aceites en la base del cráneo para ayudar y favorecer la concentración. On Task puede ser una buena opción. Tinker puede ser una magnífica opción. Salvia, esa no dice, ¿sabes? Pero salvia es maravillosa para la concentración. Genial. Aceite menos favorito. ¿Menos? Sí. Híjole. Mi menos favorito en aroma es el orégano. No me encanta cómo huele el orégano, pero me fascina cómo funciona en mi organismo. Eso sí. Yo quiero decir también. Ya me acordé. No quería, pero sí, nardo. ¿Es un gusto adquirido? No, nunca llegué al gusto adquirido. Huele muy difícil. Huele, es difícil. Es difícil. Tiene notas muy intensas. Sí. ¿Aceite favorito? Es que, bueno, en doTERRA es difícil. Una vez que ya los asimilas o los integras a tu vida. Tú vas. Balance. Es mi top. Ok. Por favor. Blue Lotus. Genial. Bien. Muy bien. Y pues bueno, creo que por el día de hoy estamos, pero se fue muy rápido. Bueno, rápidamente, cuéntanos, ¿cuál es tu aceite favorito? Vale, mi aceite favorito es incienso. Incienso, ok. ¿Y el menos favorito? A ver, tú nos hiciste esa pregunta. Sí, es Nardo. difícil. ¿El nardo también? Sí, nardo. O sea, Es muy difícil. nardo es un súper aceite, Ujú. como a nivel cuerpo, inmunológico, ¿no? Todo Tiene lo como- que hace, Y ¿no? neurológico y también. neurológico, Es A nivel increíble. piel es maravilloso. pero es muy terroso. O sea, es como tierra profunda, raíz profunda y... Ay, pues muchísimas gracias, Mayra. Gracias. Muchas Estuvo gracias a divertido, ustedes. ¿eh? Gracias, Mayra, por la invitación. No, Estuvo increíble. ustedes. Esperamos verlas pronto Se nos por pasó acá. rápido. Bueno, felices, nosotros felices. Gracias, Y gracias. esperamos que hayan disfrutado esta conexión esencial. Los vemos en el siguiente y juntas perseguimos lo que es puro, una gota Una persona. Una comunidad. a la vez. Gracias, doTERRA México. Gracias, Mayra. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Magnífico estar aquí. Gracias. Gracias. Buenísimo. Esto fue Conexión Esencial, un podcast por doTERRA México.